Vamos a pedirle a la familia Vela, Israel, su esposa Sherilyn, ellos pasen aquí al frente para que nos cuenten en forma breve su experiencia y cómo el Señor ha dirigido y guiado sus vidas. Hace 24 años atrás les conocí en la ciudad de Sacramento. Había llevado a mi padre para que tomase unas clases en Weimar. Así que el primo mío que vive en Sacramento nos invitó a comer. Y nos dijo, al ratito llega otra familia que invitamos. Era la familia que llegó minutos después, y ahí desde mayo del 98. Estábamos tratando de pensar qué año era. Del 98. Fue el 98. 98. Les conocemos a ellos. Vengan más para acá para que puedan salir en la cámara. Pues Israel y Sherry, cuéntenos cómo ha sido su experiencia desde Sacramento hasta el presente, más o menos en unos minutos. ¿Por dónde empezamos? No sé por el principio, pero empieza. Bueno, este viaje de venir al campo ha sido una experiencia fenomenal y un poco diferente. Y yo creo que es importante que a través de todas estas historias comprendamos que el Señor trabaja de diferentes maneras con diferentes familias, ¿verdad que Amén. sí? No siempre es la misma ruta y no siempre el final es el mismo, pero según Dios sigue dirigiendo, ¿verdad que sí? Así es. Pues sí, nosotros conocimos del mensaje de salir del campo a través, con Héctor y Rosani empezamos a ir, Pastor Torres, Okay. empezamos a conocer de los Waters y de ahí empezó otro tipo de campamento donde íbamos y ahí pudimos conocer acerca de cómo salir al campo. Y fue cuando empezamos a tomar pequeños pasos de fe. Un día mi esposo llegó y me dice, vivíamos en unos apartamentos, ¿verdad? Vivíamos en esa ocasión en la ciudad de Sacramento y dije a mi esposa, vamos a salirnos de la ciudad pero en la misma área de Sacramento. Y pues le dijimos al manager, digo, dile al manager que ya nos vamos. Pero no teníamos casa donde ir. Así es que ella fue y le dijo al manager, nos vamos en un mes. Y pues no teníamos... Hicimos los 30 días. Llevamos los 30 días que lo decíamos, empezamos a buscar casa, no encontramos casa la primera semana, pero estábamos empacando nuestras cosas. Y pasó la segunda semana, no casa. Tercera semana, no casa, pero sigamos empacando. Nadie nos había aconsejado, llorando de que tenía un lugar fuera de la ciudad de Sacramento y encontramos la última semana encontramos una casa en un lugar que se llama Grass Valley. Pues no es ni valle ni tiene el grass. Cerca de Weimar. Algunos conocen Weimar. Allá encontramos una casa. Así es que para allá salimos. Y el Señor nos bendijo nuestro deseo de salir de la ciudad. Y después de eso, que nos mudamos ahí a esa área de Grass Valley en Sacramento, había un campamento en Washington. No sé si los años se acuerdan. Un gran campamento que hubo, que vinimos muchas familias a este estado. Nunca habíamos venido. Y entonces me acuerdo que éramos la familia Peverini y nosotros que queríamos venir, otra familia más. Y mi esposo me había dicho que él no podía traernos. Yo con otra mamá nos íbamos a echar el viaje de Sacramento, California, al estado de Washington. ¿Ustedes saben cuántas millas son eso? Un montón. ¿Cuántas horas son? 18. Como 18 horas. Pero me dijo mi hijo, mami, vamos a orar para que el Señor obre, para que papi pueda ir y él pueda manejar hasta allá. Y nos pusimos a orar. Y 2 días antes de venirnos, no sé qué pasó en el trabajo de él, que me dijo, me voy con ustedes. Y fue cuando conocimos el estado de Washington. Jamás pensamos que íbamos a vivir aquí. Pero ya habíamos sido expuestos. ¿Y en qué año se mudaron ustedes? 5. En 2005. Entonces se mudaron varias familias con las que habíamos crecido, ¿no? Nuestros hijos y todo eso. Y me acuerdo que un día estaba hablando con Rosana y me dice, aquí hay un lugar muy bonito que tiene tu nombre. Tienes que venir y comprarlo. Y me dice Israel, no estamos siguiendo a nadie, pero si quieres ir a verlo, ve. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes comprendan algo. Nosotros no teníamos dinero ahorrado, no tenemos casa para vender, no teníamos nada.
vinimos a Washington con los bolsillos pelados, porque vivíamos una vida donde todo lo que ganábamos se gastaba. No sabíamos qué era ahorrar, tener un presupuesto, nada de eso, ¿verdad que no va? Y entonces nos vinimos, vi la casa, me enamoré de la casa, llamé a mi esposo y le dije, ay papi, está súper preciosa la casa, vamos a comprarla. ¿Alguna vez han querido comprar una casa y no tienen dinero? Pero miren cómo obró el Señor, ¿verdad? Aquí en el estado de Washington, para ustedes comprar casa, tú tenías que tener trabajo, vivir aquí. Bueno, el banco le dio a mi esposo el préstamo, que tan solo hicieron una carta diciendo que iba a pagar los pagos mensuales. Mi esposo durante un tiempo quedó en California, entonces él no estaba viviendo aquí, él estaba viviendo en otro estado. No solo nos vendieron la casa con una nota de una promesa, ¿y qué más? Nos dieron por ser first time buyers un descuento. Bueno, se nos abrieron las puertas de una manera inmensa. Y fue que así nos vinimos, ¿verdad? Sí, pero le comentaba a mi esposa algo que cuando yo llegué a Estados Unidos se ganaba $3.35 la hora. ¿Recuerdan esos hermosos días? Y me compré yo una alcancía de barro, creo que era, y ahí echaba finalmente $20, finalmente todos los viernes. Pero conocí al tío de mi cuñado y a él le gustaba la carrera de caballos. Mala combinación. Lo seguía a él y lo poquito que ganaba los viernes, el domingo lo gastaba en la carrera de caballos. Eso me destruyó. Yo salí de la iglesia. Cuando después, con el tiempo, de que pasó el tiempo y yo estaba en Sacramento, perdí la oportunidad, y me da pena decirlo, perdí la oportunidad. Yo trabajaba en la construcción. Yo ganaba por año entre 120 a 150 mil dólares por año. Eso es un dinero grande para digamos, un empleado regular. Yo no tenía licencia, tenía que trabajar para alguien más. 150 mil dólares. Y venía acá, todo lo gastamos, y venía a decir que vamos a ir al campo. ¿Y con qué dinero voy a pagar allá? Allá se gana menos. Pero el Señor trabajó y de tal manera que aquí estoy. Amén. Uno puede ganar mucho dinero y sin la bendición de Dios, sin la bendición de Dios no se hace nada. Si haces poco, con la bendición de Dios se multiplica. Amén. ¿Y me arrepiento de haber venido acá? No. Aquí estamos y no pienso de regresar a la ciudad. Aquí. Este es el lugar que Dios quiere. Ahora debemos aprender de que nosotros somos un pueblo que nosotros nos dejamos llevar por principios, no por emociones, no por impulsos. Todo es por principio. Aunque a veces no entendamos, pero si Dios dice, o al principio dice que debemos ir hacia el campo, el Señor se encargará del resto. Mire que cuando llegué acá, dije, ¿ahora qué trabajo? ¿Qué trabajo? Bueno, yo le apliqué a una compañía, $13 la hora. A comparación de lo que decía allá, esto no es nada. Pero bueno, y me fui a trabajar y como a los 2 meses tuve la bendición de que a un grupo nos descansaron, nos mandaron a la casa. No hay trabajo. ¿Ok? No hay trabajo. Después volví a aplicar y me dieron el trabajo. Y seguí trabajando, me dieron beneficios, a lo mejor muchos beneficios, el famoso 401k, que te vas ahorrando dinero. Trabajando en esa compañía, con ese ahorro, que estamos esperando que cumpla los 59 años de edad, podemos por lo menos dar un down payment para una casa. El Señor no nos ha dejado. Amén. En el día de la entrevista, yo le dije, yo no voy a trabajar el sábado. Y la señora que estaba entrevistando me dijo, bienvenido, yo soy adventista del 7º día. Amén. Días después, meses después, el supervisor vino, Israel, vamos a trabajar el sábado.
tengo trabajo en sábado. Y dijo él, ¿y si hablas con tu esposa? El asunto es entre Dios y yo, entre mi esposa y yo. Y meses después, vio lo mismo. Ella venía con la cabeza agachada y seguramente me va a preguntar si te trabajo el sábado. Y dije, no, yo trabajo el sábado. ¿Crees en lo mismo? Creo en lo mismo. ¿Crees en el mismo Dios? Creo en el mismo Dios. ¿Y por qué no hablas con tu esposa? No, tengo que hablar con mi esposa. Todos saben que yo no trabajo el sábado. En mi lado, el Señor me ha bendecido mucho. No nos ha dejado absolutamente para nada. Amén. Y mi esposa, el Señor la bendició de manera grande. Sí, a través de los años yo pude hacer escuela en casa. También pude, cuando Isaí llegó a la high school, pudo hacer un programa de Running Start donde se graduó con su asociado y también se graduó con su high school. Y de ahí yo decidí regresar a la universidad y el Señor me bendijo, pude terminar mi bachillerato. Mi maestría me la pagó el colegio totalmente gratis, no tuve que pagar un 5. Amén. La maestría. La universidad me pagó para que yo regresara a estudiar. Y ahora nosotros estamos viviendo en un lugar de gobierno donde no tenemos que pagar renta. Y podemos ahorrar para poder salir adelante. Y la primera casa que el Señor nos dio, cuando bajó la economía, la perdimos. Y usted pensaría, ¿dónde está Dios? Si Dios me sacó del campo, ¿por qué permitió que de la ciudad? ¿Por qué permitió que yo perdiera mi hogar? Bueno, Dios es soberano y el Señor sabe que es lo mejor para nosotros. No hay vuelta atrás. Estamos aquí siguiendo todavía el plan de Dios. Yo me acuerdo que él no tenía trabajo, yo no tenía trabajo, la economía estaba, ¿cuándo fue? En el 2008. 2008. Perdimos todo fuente de trabajo y tocaba pagar la renta. ¿Okay? Mira cómo el Señor todavía se preocupa aún en medio de las pérdidas. Yo me acuerdo que faltaba una semana o días para pagar la renta y nos faltaban $500. ¿$500 era un poquito? No, sí, 500. Y no teníamos dinero para pagar el mortgage, la renta. La renta. Y nos pusimos a orar. Y habíamos ido ese sábado, antes de que el día de pagar la renta, habíamos ido a un campamento. Y una familia, que no quiero decir el nombre, ustedes la conocen, viene y me dice, el Señor me ha pedido que te dé esto. Y era un sobre, y dentro de ese sobre era un cheque con la cantidad exacta para pagar nuestras rentas. Ella no sabía, ella no tenía la manera de saber exactamente lo que necesitábamos. Y cuando estábamos vendiendo nuestra casa, teníamos que venderla en el invierno. No sé si ustedes saben, aquí la gente no compra casa en los inviernos. ¿Por qué? En nieve y frío. En nieve y frío. Pues el Señor mandó una viejita que comprara nuestra casa días antes de que se venciera el cierre y la perdiéramos. Y vino y la compró y accedió a todo lo que nosotros queríamos. Y nada más tuvo unos meses ahí en esa propiedad y se fue y la vendió para más adelante. Y nos dejó vivir creo que un mes o 2 meses. Ajá, nos dejó vivir extra 2 meses. Amén. Para que nos pudiéramos acomodar. Así que el Señor tiene un plan para la familia Vela. Amén. El Señor no ha terminado con nosotros. Yo quiero leerles a ustedes una promesa. Cuando yo llegué aquí la primera vez a ver la primera casa, alguien muy especial para mí me dio una promesa, una tarjetita. Y todavía yo la guardo porque yo estoy reclamando esa promesa. Está en Proverbios. Y aquí está. Proverbios 8, 20 y 21. Y dice así. Aquí está. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. ¿Su qué? Su heredad, y yo llene sus tesoros. Amén. Y yo llene sus tesoros. Así que el Señor no ha terminado de escribir nuestra historia. Y tenemos que confiar que el Señor terminará la historia que Él empezó, ¿verdad? Para nosotros. Recién mudados, me dijo mi hijo, mami, estoy tan contenta que vivimos en el campo. Yo jamás quiero salir de aquí. Y él vive enamorado de Washington, que vive a 2 horas de aquí. Y bueno,
el Señor todavía está escribiendo la historia de la familia Vega y la de cada uno de ustedes. Amén. El final es diferente. ¿Cómo vamos a llegar? Pero todos vamos a llegar. Amén. Solamente 2 minutitos y quisiera relatarles a ustedes una historia que me contó mi amigo. Dice que dos señoras aquí en la tienda de Walmart, en Culver, estaban hablando. Y una de ellas le preguntó a la otra, oye, apenas me mudé a esta área y necesito información cómo dar homeschool. Y la otra le preguntó, ¿de dónde estás moviendo? ¿De dónde vienes? Digo, del área de Los Ángeles. ¿Y cómo supiste de este lugar? Oh, una noche yo estaba durmiendo y en mi sueño yo vi que un ángel vino a mí y me dijo que teníamos que pagar todas nuestras deudas. Al día siguiente le dije a mi esposo lo que había soñado y pagamos todas nuestras deudas. No es una adventista, esta señora no es una adventista. Y pagamos nuestras deudas. Después que pagamos nuestras deudas, volví a soñar nuevamente y el ángel vino y me dijo, tienen ahora que vender su casa y porque tienen que salir al campo. Pero esta vez no era un sueño, el ángel estaba hablando conmigo en persona. Y le dijo, y el ángel sacó un mapa y hizo un círculo en el mapa y me dijo, aquí compra tu casa. Y el círculo abarcaba desde Caldeo hasta Republic. Dice, y es por eso, porque el ángel me lo mostró en el mapa. Hermanos, si el Señor se preocupa con otros que no conocen la verdad como nosotros, Él se preocupa también por nosotros. Amén. Él nos va a sacar al campo. Debemos obedecer el principio que Dios ha puesto delante de nosotros y el Señor hará el resto. Si seguimos el principio, si estamos en el campo, le podemos decir al Señor, Señor, yo estoy aquí porque tú me dijiste, ahora haz el resto y el Señor hará. Amén. Muchas gracias, familia. Bendiciones. Gracias. Hoy día Israel es el líder del grupo hispano, ahí en Chihuahua. Y Sherry es experta en pasteles. Así que hace unos pasteles veganos muy buenos. Están muy buenos. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias donde terminamos anoche. Terminamos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y habíamos leído el verso 12. Apocalipsis 13, 12. Voy a leerlo en esta noche una vez más. Dice, y ejerce todo el poder, es decir, los Estados Unidos. Llegará el momento que va a ejercer todo el poder, el mismo poder que el sistema papal manifestó y mostró durante la Edad Media. Y hace, o manda, obliga, exige a la tierra y a todos los que moran en ella que adoren ese sistema, cuya herida el protestantismo apóstata sanó. En la lectura y también la traducción, más o menos, de lo que acabamos de leer en esta ocasión. Anoche, brevemente nos dimos cuenta que el ataque, como dice la palabra de Dios, iba a venir de adentro hacia afuera, porque el país era muy poderoso para ser conquistado por otra nación. Y vimos el primer punto que atacó. ¿Cuál fue la primera institución que atacó? Las familias. Vamos a ver en esta noche otros elementos que el enemigo ha usado para poder tratar o, como lamentablemente sucederá, conquistar esta nación. El segundo punto que ha logrado hacer es que ha tomado control del sistema educativo. Les leo la siguiente declaración. Escuchen esta declaración. La inteligencia maestra en la confederación del mal, es decir, la obra de Satanás, siempre, no hay excepciones, es ocultar la palabra de Dios. ¿Qué siempre desea hacer Satanás? La palabra de Dios. Y hacer resaltar las opiniones de los hombres. Así que oculta la palabra de Dios y resalta las opiniones humanas. Se propone que no oigamos la voz de Dios. ¿Qué se propone? Valiéndose de perversos sistemas de educación, es lo que queremos mencionar en esta noche, hace cuanto pueda para oscurecer la luz del cielo. Así que, ¿cuál es su método para oscurecer la luz del cielo? Falsos sistemas de educación. Oscurece la palabra de Dios y resalta ahora la opinión humana. Continúo mi lectura. Por miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente. Así que, ¿qué ha estado haciendo por miles de años?
su mente y la mía. ¿Cómo trabaja? No olvides, Satanás no puede leer los pensamientos, pero puede conocernos tan bien que aún sabemos lo que está pensando. Es más, a veces no sucede aún en el matrimonio. Gente que tiene muchos años y simplemente con una mirada, ¿qué sucede? Ya sé lo que estás pensando. Ya sé lo que estás pensando. Y es más, no tan solo lo que estás pensando, aún lo que estás sintiendo. Una mirada, yo sé si está contenta, si está alegre, si está enojada, si está frustrada, con una mirada. Ahora, esos son unos años nada más. Satanás tiene miles de años estudiando las propiedades de la mente. Y como no puede leer la mente, pero sí puede darse cuenta de nuestras palabras. No olvides, de la abundancia del corazón. Y cuando nos escucha hablar, ¿qué sabe inmediatamente? Lo que hay en la mente. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos con nuestras palabras. Sobre todo cuando nos enojamos, nos sobran las palabras. Los adjetivos sobre todo. Son los que nos sobran más todavía. Pero es el menos momento adecuado para hablar, es el momento para callar. Porque dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Porque Satanás no sabe lo que hay en su mente. Pero cuando hablamos y damos rienda suelta a nuestras emociones, a nuestros enojos, o quién sabe, mucha gente quizás lo que hace es hablar es tonterías todo el tiempo. Ustedes ven hablando cosas superficiales. Satanás sabe que aquí no hay mucho entonces. Que no tiene mucho trabajo para trabajar aquí. Que es fácil llegar a esa mente, porque lo que sale simplemente son cosas livianas y superficiales. Ahora continúa la cita, dice, y ha aprendido a conocerla muy bien. Así que ha estudiado la mente, sabe lo que hay a través de nuestras palabras y por supuesto nuestras acciones, pero también dice que la conoce muy bien. Otra de sus estratagemas sutiles en estos últimos días finales, él está uniendo las mentes humanas con la de él. Les pregunto, ¿lo vemos hoy día? Cuando vemos el mundo en la condición que está, desde los gobiernos, las instituciones, no podemos creer con toda seguridad que realmente está uniendo la mente de mucha gente con la mente de él. Claro que sí. Y continúa diciendo, llenándola con sus pensamientos. Continúa la cita. Él hace esta obra de una manera tan sutil que aquellos que aceptan su dirección no saben que ellos están siendo dirigidos por sus caprichos. Note, Satanás no tiene principios, tiene caprichos. Ya Satanás no puede pensar lógicamente. En el libro Primeros Escritos, dice la señora White que tuvo una visión donde contempló a Satanás. Dice que todavía tenía una apariencia atractiva, aunque ya parte de sus carnes le colgaban. Pero lo que ella más le llamó la atención es que su cabello comienza después de los ojos. Es decir, perdió el lóbulo frontal. Porque usted y yo tenemos una frente, ¿sí o no? Unos más, otros menos, pero tenemos frente. ¿Y qué hay detrás de la frente? El lóbulo frontal, que es lo que nos ayuda a decidir sí o no. A tener lógica, la razón, el juicio. Aquí está. Es 1/3 de nuestro cerebro, es el lóbulo frontal. Satanás no lo tiene. Porque por 6.000 años no ha podido decidir entre el bien y el mal. Todo lo que hace es decidir por el mal. Y llega el momento que cuando usted no usa un órgano, se atrofia, ¿sí o no? Y se pierde. Así que ha perdido su lóbulo frontal. Si quisiera pensar algo bueno, no puede ya. Y ahora está uniendo la mente de la gente y llenando la mente de la gente con sus pensamientos. Cuando usted escucha las noticias, dice, hoy es cierto. Esta tarde un hermano me mandó un correo de Canadá. Dice que la policía está buscando un criminal. Y este criminal dice que tiene bigote y barba. Pero es una mujer. Pero es una mujer. Pero tiene bigote y barba. Porque realmente es un hombre. Pero que piensa qué cosa. ¿Quién llenó esa mente de esos pensamientos? Porque todo el mundo, si usted tiene bigote, usted puede ver la foto, porque la policía puso la foto del hombre. Jamás usted pensaría que es una mujer, pero se hace llamar mujer. Entonces, ¿la gente está perdiendo la mente?
No puede comenzar a un juicio, a pensar y a recapacitar y decir 2 y 2 es 4. No, 2 y 2, 3 o 2 y 2, 5. ¿Quién sabe lo que es hoy día? Porque todo es relativo. Ya no hay nada absoluto. Porque la mente está siendo llenada del pensamiento de Satanás a través de la falsa educación. ¿Qué le enseñan a los niños desde el primer día que va a la escuela? Que su papá tiene dos, es decir, que tiene 2 papás o que tiene 2 mamás o que su sexo es líquido, que a veces puede ser hombre, a veces puede ser mujer, a veces puede ser en el medio, ni hombre ni mujer. Que vino del chango, exactamente. Y después los castigamos y se comportan como el chango cuando vinieron de él, ¿sí o no? Eso no tiene sentido entonces. Pero es lo que le enseña. Y llega el momento que la gente se lo cree. ¿Se lo cree? Hace 3 días atrás el presidente Biden firmó una orden ejecutiva donde dice que el mundo entero tiene que aceptar la agenda homosexual porque este es el mes pasado era el mes del orgullo homosexual. Y eso viene de la Casa Blanca. Pero, óigame, ese hombre que es un abogado, ese hombre que es licenciado, yo no creo que le está trabajando muy bien la mente al pobre hombre. Alguien está poniendo pensamientos en esa mente que no son normales. ¿Y quién es? Satanás. Y esos son los que dirigen la nación. ¿Qué nos espera, queridos? Continúa la cita diciendo, el gran engañador, ¿gran qué? Engañador. Espera confundir la mente de los hombres y mujeres, que ninguno escuche, excepto su voz. ¿Cuál es su plan al final de todo? Nada más la voz de él. Pregunto, cuando Eva escuchó la voz de él, ¿hubo problema? Y cuando hoy día los seres humanos escuchamos la voz de él, ¿estamos en problemas también? Graves problemas. Que el Señor nos ayude en esta noche a escuchar la voz de Jesús. Es decir, que nuestro oído esté tan en tono con la voz de Jesús que aún si susurra, sabemos que es la voz de Jesús. Cuando Dios le dijo a Abraham, ve y mata a tu hijo, Abraham sabía que era Dios que estaba hablando. Aunque la orden era muy difícil. Abraham nunca cuestionó la voz de Dios. Sabía que era la voz de Dios, aunque su corazón estaba desgarrado. Pero sabía que Dios le estaba hablando. Y usted y yo tenemos que llegar a ese punto que cuando Dios nos habla, a pesar que hay miles de voces compitiendo, digamos, esa es la voz de Dios. Y lo único que querramos hacer es obedecer esa voz. Así que a través de estos medios falsos de educación, el enemigo ha estado minando los principios de la nación. Como hablábamos anoche, el libro que más se leía en Estados Unidos era la Biblia. El segundo libro era el libro de Fox, que habla de los mártires de toda la era cristiana, desde el siglo I hasta el siglo XVI. ¿Cómo no iban a ser protestantes los que vivían en este país? Pero poco a poco ahora tomó control de la educación. Ustedes han escuchado la Universidad de Harvard. ¿Saben quién la fundaron? No, los puritanos. Y si usted lee, fue fundada para que hombres se prepararan para el ministerio. Pero poco a poco ha ido tomando control de estas universidades. Princeton, otra famosa universidad. ¿Quién la fundó? Presbiterianos. Para que nuestros jóvenes fueran preparados para el ministerio. Usted puede leer todavía el logo de estas universidades. Yale. Todas estas grandes universidades fueron fundadas por hombres cristianos para preparar una generación que sirviera a Dios. Hoy día son las universidades que peor están en el mundo. Porque el enemigo las ha ido infiltrando. Poniendo un maestro aquí, un maestro allá. Preparando a la nueva generación. Queridos, si hay una institución importante en la educación educativa. En las instituciones educativas. Por eso cuando Dios estableció este movimiento, nos dio un sistema educativo completamente diferente. ¿Cuál es el ABC de esa verdadera educación? Las computadoras. No. ¿Cuál es el ABC de la verdadera educación? La agricultura. Porque conocemos al Creador. Todo usted y yo hacemos es poner una semillita que ni la hicimos. La tierra no la hicimos, el agua no la hicimos, el aire no la hicimos, el sol no lo hicimos. Y el Señor hace todo, nada más ponemos la semilla nosotros. Entonces, ¿qué crédito podemos tomar nosotros? Ninguno. Porque hasta los pajaritos ponen semillas y no tengo que ser específico. Es para el Señor. Y ahora poco a poco fueron entrando a estas universidades. Y ahora estas universidades comenzaron a cambiar lentamente su currículo
Llegaron nuevos maestros que no creían en la palabra de Dios. Comenzaron ahora estas universidades a aceptar los libros de los grandes pensadores de la historia, que lo que hacen es cuestionar, sino que abiertamente rechazan a Dios. Comenzaron ahora a poner asignaturas, tienes que hacer un papel, tienes que hacer una investigación, no de lo que Dios había dicho, sino quién sabe lo que qué hombre había dicho por ahí. Y llega el momento que es un científico, y ese científico piensa que el universo se hizo solo. Y se gana un premio Nobel. Pero si en esta noche yo les dijera que este papel se hizo solo, ustedes cuestionarían mi capacidad intelectual, ¿sí o no? Ah, pero yo me debo ganar un premio Nobel también. Porque si el universo es más grande y se hizo solo, pues es más lógico que este papel se pueda haber hecho solo. ¿Entendemos cómo trabaja hoy día el sistema educativo? Un médico que conoce el cuerpo, anatomía, fisionomía, es lo primero que toma un médico. 11 sistemas en nuestro cuerpo. Una mujer embarazada dice, no, eso no es un ser humano, eso es un montón de células que están ahí, se puede matar eso. Eso es un médico. Yo diría, óigame, si alguien conoce cómo trabaja el sistema, es él. Es más, ese ser que está ahí tiene un ADN completamente diferente al de la madre. Ese ser que está ahí tiene los 11 sistemas, los que no están desarrollados porque es pequeño. Pero la falsa educación, a través del gran engañador, ha engañado a la gente. Estas universidades, estos colegios, estas escuelas, todas fueron fundadas por cristianos para preparar nuevos cristianos. Todas. Es más, el presidente Washington, primer presidente. Segundo presidente, Adams. Tercer presidente, que es el autor de la Constitución, Jefferson. Cuarto presidente, Madison, el que escribió la Constitución. Estos 4 hombres fueron educados en casa. ¿Entendemos eso? Pero ¿qué nación establecieron? Mire todos estos presidentes que hemos tenido en las últimas décadas. Puras universidades famosas y puros títulos. Nos damos cuenta que su mente ha sido engañada. Lincoln, educado en casa. De los 46 presidentes que hemos tenido en este país, 11 fueron educados en casa. Nunca pusieron un pie en un colegio. Y era gente rica, no era gente pobre, no es que les faltaba recursos, sino porque los padres sabían el valor de la educación en casa. Y que los padres ahora podían poner en sus mentes lo que la palabra de Dios dice. Y estos hombres crecieron para establecer una nación sólida, tan sólida que todavía está en pie, a pesar de que tienen más de 100 años de ataque. Y todavía sigue siendo la mejor nación del mundo, aunque pronto dejará de serlo. Vemos la importancia de la educación. Todos estos colegios comenzaron a ser acreditados. En vez de ser privados, ahora pasaron a ser parte del gobierno. Y ahora tenían que seguir lo que el gobierno indica, lo que el gobierno dice. Seguir su currículo, quiénes pueden enseñar, tienen que tener títulos para esto, para lo otro, una licencia, un permiso, ya nada se puede hacer, todo tiene que ser regulado por el gobierno. Y completamente perdieron su independencia. Y ahora una nueva forma de pensar comenzó a reinar y a gobernar y a mandar en esas universidades. Lamentablemente, nosotros como iglesia hicimos lo mismo. A la acreditación del gobierno entregamos nuestro sistema educativo. Loma Linda, la primera escuela que acreditamos, 1922. Hoy día es la peor de todas las escuelas. Haciendo un edificio que vale $5 billones. ¿Saben lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero hoy día en el mundo? ¿A cuántas personas, evangelios, pobres, necesitados, podemos ayudar para hacer un edificio que pronto se va a caer, queridos? Se lo leímos una mañana, recuerda la visión que tuvo Elena White, desde Los Ángeles hasta San Bernardino, ¿qué pasaba con todos los edificios, grandes y pequeños? Se estaban cayendo. Ya próximamente lo van a inaugurar. $5 billones. Una universidad donde se hacen operaciones para cambiar de sexo a la gente. Donde se hacen abortos. ¿Por qué? Porque está conectada con el gobierno. Y como ha recibido dinero el gobierno, ahora no puede hacer nada. El gobierno le dio millones para hacer ese famoso edificio que tienen ahí. Y lo único que les queda adventista es el rótulo. Porque nada toma lugar allí.
Cuando mi esposa comenzó a estudiar enfermería, en el año 1900, a pesar de los años se conserva bien, ¿no? 1985. El último año que enseñaron hidroterapia en Loma Linda. Es más, ya no entendía estas cosas porque cuando cerraron la escuela de hidroterapia regalaron todas esas máquinas y nadie la quería. Y, óyeme, señor, si hubiéramos tenido nosotros estas cosas, óigame, aquí la hubiéramos buscado un lugar, en algún lugar, todas esas cosas la regalaron porque nadie tenía. La trataron de vender, pero nadie la quería comprar. Así que la regalaron y tuvieron que tirarla a la basura porque nadie la quiso. Camas, de todo. Queridos, si hay un tiempo que tenemos que orar por este pueblo es ahora. Y si hay un tiempo que tenemos que orar por aquellos que están en posición de autoridad en el gobierno, eso dice el apóstol Pablo, que oremos por ellos para que vivamos en paz y en tranquilidad. Y orar para que aquellos que todavía quedan de remanente, dentro del remanente, sean fieles y leales al Señor. Y que podamos ahora ganar y animar a otros a tener una experiencia profunda con Jesús que se muestre ahora a través de una vida convertida y transformada. En esta noche vemos cómo a través del sistema educativo, ahora que sucedió, el enemigo comenzó a tomar control. Y hoy día desde la escuela primaria, secundaria, high school o preparatoria, universidad, etcétera, etcétera, el sistema educativo completamente ha venido bajo su control. Por eso es tan importante que podamos nosotros tomar el tiempo para educar a nuestros hijos y enseñarles que vale la pena tener una relación con Jesús que los lleve a la salvación. A la salvación. ¿Qué más comenzó a tomar lugar con la nación para que podamos entender? Ahora, a medida que el sistema educativo fue tomado, las iglesias fueron tomadas también. Porque ¿dónde se forman los pastores? ¿Dónde se forman los administradores? En escuelas, en colegios. Así que ahora en estas escuelas y colegios comenzaron a preparar pastores no para servir a Dios, sino para tener una profesión, tener un empleo, ser administradores de empresas, en otras palabras. Cómo dirigir a la gente y mantenerlas contentas y animadas y creciendo, al menos numéricamente, aunque no en calidad, pero al menos en número, porque eso es señal de éxito hoy día. Y ahora a través de esta falsa educación, ahora crearon un falso ministerio, falsos líderes, hombres que realmente no tienen un compromiso con Jesús. Hace 2 años atrás hice una encuesta de los pastores en Norteamérica. El 62% no cree que la Biblia es completamente inspirada. Y son los pastores de Norteamérica. Eso incluye todas las iglesias cristianas en Norteamérica. No cree que la Biblia es inspirada. Tiene buenos consejos, tiene buenas sugerencias, tiene principios morales, pero no es inspirada. ¿Okay? 48% de ellos no tiene problema con casar a personas del mismo sexo. Casi la mitad. 45% de ellos no creen que el cielo es un lugar literal. Es una idea nada más. No es un lugar literal, donde muera Dios y un día podemos... No, eso no es cierto. Eso es una idea bonita de la gente de la Edad Media que no sabía mucho, que eran ignorantes. 37% no cree que Satanás es un ser humano, o un ser. Es otro mito. Alguien se inventó ese de Satanás, eso no existe. Eso no existe. Ahora, si así está aquellos que preparan al pueblo y le predican, le enseñan y escriben los libros y hablan en televisión y en radio, ¿cómo estará el pueblo, queridos? Igual, si no peor. Lamentablemente el pueblo nunca va más allá de lo que su líder lo es. Lo podemos ver en el pueblo de Israel. Cuando el rey era bueno, ¿qué pasaba con el pueblo? Y cuando el rey era malo, al mismo nivel de rey estaba siempre el pueblo. Y lo mismo sucede hoy día. Es más, les voy a leer aquí una corta declaración. Conflicto de los siglos, página 614, dice lo siguiente. Los espiritistas. ¿Quiénes? Los espiritistas. No dice los cristianos, dice los espiritistas. Hacen hincapié en el amor como si fuese el único atributo de Dios. Así que los espiritistas creen en Dios. Sí.
Sí. ¿Y creen que Dios es amor? Sí. Pero no son cristianos. ¿Qué son? Espiritistas. Pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacer poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo esto lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que miren la ley de Dios como letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras se cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Si usted va a muchas iglesias, tan solo le hablan del amor de Dios. ¿Quiénes son esos? Espiritistas. Dada la obediencia, eso es legalismo. La ley de Dios, eso fue anulada, fue clavada. O los que creen, porque algunos de ellos son adventistas también, sí, la ley es buena, pero no se puede guardar. No se puede alcanzar victoria sobre el pecado. Por lo tanto, Dios no tiene suficiente poder para salvarnos, pero Satanás tiene más poder que Dios porque nos puede hacer mantener en el pecado, pero no Cristo que nos puede mantener en la justicia. No hay arrepentimiento, no hay llamados a una nueva vida, y vemos que otra vez los mismos espiritistas hoy día están dirigiendo aún las iglesias en muchos lugares. Para terminar en esta noche, pues ya el tiempo pasado, ¿qué más tomó lugar para que podamos entender cómo el enemigo poco a poco fue ganando y destruyendo la nación protestante y republicana hasta que eventualmente hable como dragón y tenga las mismas características del enemigo? En el año 1814 hubo lo que se conoce en la historia como el Congreso de Viena. Allí se reunieron los reyes de Europa, junto con el Papa Pío VII. Y dijeron, tenemos que hacer algo, no podemos permitir más países como Estados Unidos. Porque un país como Estados Unidos no tiene ni rey ni tiene papa. Y no les convenía ni a las monarquías en Europa, ni al papado tampoco. Entonces tenemos que hacer algo para poner un alto y no haya más Estados Unidos de más. Tenemos que hacer algo para destruir los Estados Unidos. En el año 1822 hubo otro congreso, ahora en Verona, en el norte de Italia. Y en el 1825 hubo otro congreso, otra vez en Viena. Y ahí se completó todo el plan. Todas las monarquías europeas, más el Papa, ahora dijeron, vamos, ya tenemos nuestra agenda para no permitir más repúblicas constitucionales y no más naciones que garanticen libertad y den libertad. Tenemos que hacer algo para que la monarquía regrese al control y el papado regrese al control otra vez. En el año 1814, Pío VII ahora otra vez legaliza la orden de la Sociedad de Jesús, o los jesuitas. Y dijeron ellos, nosotros nos vamos a encargar de ese trabajo. No nos tienen que pagar. Pedimos dos cosas nada más. Número uno, no detengan nuestra obra. Número dos, toda la riqueza que tengamos es nuestra. Vamos a trabajarle gratis con esas dos condiciones. Inmediatamente comenzaron a trabajar. Si usted nota, del año 1830 en adelante, hubo 6 atentados contra 7 presidentes de Estados Unidos. 3 de ellos los mataron. Andrew Jackson quisieron matarlo 2 veces, no pudieron. A William Harrison, 35 días siendo presidente, muere envenenado, arsénico. Zachariah Taylor también muere 1 año y 4 meses después de haber comenzado a ser presidente. Franklin Pierce se hizo un atentado a su vida, pero no lograron matarlo. James Buchanan tuvo una reunión, otro presidente. En esa reunión, una reunión para unir a los del sur con los del norte, ya se comenzaba a fomentar el problema de la esclavitud y ya había descontento en la nación. Y ahora trató de unir ambas facciones, la del sur pro esclavitud, la del norte anti esclavitud. Entonces, en esa reunión, los del norte, que eran más ingleses, tomaban té, 58 de ellos fueron envenenados y 38 murieron.
Ninguno del sur le pasó nada. Tomaban café. ¿Qué pasó con Lincoln? Murió. Lo asesinaron otra vez. Es más, si alguna vez usted quiere leer un libro interesante, lee este libro. 50 años en la iglesia de Roma. Este fue escrito por un ex sacerdote llamado Carlos Chiniquy. Lincoln lo defendió. Fue acusado de haber violado a una mujer, lo cual no era cierto. Y lo acusaron estos agentes de Roma. Y Lincoln lo defendió y ganó el caso. Cuando 50 años en la iglesia de Roma. Cuando gana el caso, le dice a Lincoln, ¿cuánto te debo? Lincoln le dice, dame $20 nada más. $20, si me quitaste años de prisión. $20, porque había un plan contra ti. Ahora Chiniquy comienza a llorar. Y Lincoln dice, pero si ganaste el caso, te estoy dando un buen precio, $20. Cuando podía haber cobrado mucho más, dices, no, no estoy llorando por mí, estoy llorando por ti. En esa corte habían 12 jesuitas. Y lo que tú has hecho, firmaste tu sentencia de muerte. Léanlo, está en este libro. Está en este libro. No piense que estoy inventándome cosas. Chiniquy fue quien lo escribió. Así que usted lo puede conseguir. Ese libro está en español también. Quiero quizás leerles una corta declaración. Estoy buscándola. A ver si la encuentro. Pensaba que la tenía marcada, pero no la tengo. Bueno, la declaración dice lo siguiente. Dice Lincoln, yo no estoy peleando contra los del sur. Si fuera peleando contra los protestantes del sur, yo sé que ellos son soldados en el campo de batalla. Pero los agentes de Roma me quieren quitar la vida. Es más, me han hecho varios atentados ya. Y es cierto. No fueron los del sur los que mataron a Lincoln, fue Roma que mató a Lincoln. Y yo tengo 2 libros que lo prueban. Hubo una ¿cómo se llama? Cuando alguien se muere, hacen una investigación. Y en la investigación ahí declaran claramente lo que pasó con la muerte de Lincoln. Por supuesto, eso jamás lo va a escuchar en la radio, ni en la televisión, ni mucho menos los libros de historia de hoy. Los libros de historia de hoy son libros de cuentos. No están diciendo la verdad, están entreteniendo a la gente. Algo hicieron donde fue un general del ejército que estuvo en esa comisión. El gobierno nombró una comisión para estudiar el asesinato de Lincoln. Este señor se llamaba Thomas, recuerdo su nombre, no sé su apellido, y era un general jubilado del ejército. Y ahora él escribe su propio libro donde él demuestra claramente cómo Roma le quitó la vida a Lincoln. No fueron los del sur. Los del sur eran hombres de principio, estaban equivocados en cuanto a la esclavitud, pero no eran hombres tan bajos para quitarle la vida a un hombre en las espaldas. En las espaldas. Así que, y es más, lo que querían hacer era quitarle el gobierno de Estados Unidos. Lincoln estaba en el teatro de Ford, ahí en Washington. Todavía usted puede ver ese teatro, está en Washington. Lincoln estaba allí, pero debía estar allí también el vicepresidente. Y tenía que estar allí también el secretario de Estado. Y tenía que estar allí también el secretario de Defensa. Esos 4 hombres. Ahora, el vicepresidente decidió no ir a última hora. El secretario de Estado se fue a New Jersey con un compromiso. El secretario de Defensa simplemente no asistió. Pero el plan era matar a los 4, quitar el liderazgo de Estados Unidos y tomar el control de los Estados Unidos por la fuerza. Pero Dios no lo permitió. Amén. Porque todavía era tiempo para continuar y hacer su obra. Vemos que también mataron a tantos otros hombres. En la guerra civil más de 750.000 hombres murieron. La guerra más sangrienta que ha tenido Estados Unidos. Si usted une todas las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, la Guerra del Medio Oriente, todavía la guerra civil tiene más muertes que todas estas guerras combinadas. Lincoln dice, yo no estoy peleando contra ellos, estoy peleando contra Roma. Lincoln sabía quién era el enemigo y quién estaba detrás de eso. Es más, el único líder del mundo que reconoció a Jefferson Davis, que era el general de las tropas, el presidente de los estados del sur, fue el Papa. Le escribió una carta diciendo, señor presidente, estamos con usted. Pero hoy día la gente no sabe nada de eso. Hoy día viene el Papa y habla que hay racismo. Oh,
pero tú querías 4.000 esclavos más en el sur del país. Viene el Papa y habla de racismo cuando el sistema papal, autorizó a Marcos, que era un navegante portugués, que ahora pudiera poner esclavo a aquellos que no fueran cristianos. ¿Y quiénes eran? La gente de raza negra. Y dicen, no hay problema, son salvajes. Si son cristianos, no, son salvajes. Y permitió que ahora los portugueses, después los españoles, después los ingleses, se involucrasen en el tráfico de esclavos. Y las masas judías ignoran esas grandes verdades y le creen al sistema, pensando que está abogando a favor de sus intereses, cuando todo lo que ha hecho en la historia es simplemente abusar y maltratar a las minorías. Tenemos que entender estas cosas. Por algo la palabra de Dios lo llama el sistema que es. Vemos que ahora, cuando llega la guerra civil, la nación se encuentra con su mayor crisis. El Papa le dice a los inmigrantes irlandeses, y les habló a los irlandeses porque eran los católicos que venían a este país: no luchen a favor de la Unión del Norte. 75% de los soldados que pertenecían a la Unión desertaron el ejército y abandonaron a Lincoln. Aún en New York comenzaron a tener protestas y el arzobispo de New York era el que estaba a la cabeza de las protestas. Odiaban a este hombre por la simple razón de que era un hombre que creía en la palabra de Dios, porque Lincoln era un hombre cristiano y también era un hombre que defendía las libertades aún de aquellos de otras razas. Por eso es que por años y años han tratado de que la gente que venga a este país sean católicos. Y hoy día tenemos una frontera abierta donde están entrando miles y millones de católicos todos los años. ¿Por qué razón? Más católicos, más votos, más poder. Ahora, eso nos pone un desafío a nosotros. Porque ya que no estamos yendo a ningún lugar a hacer obra misionera, el Señor lo está trayendo a nosotros. A ver si nosotros hacemos la obra misionera. Y la gran mayoría son hispanos. Para que nosotros ahora, ya que no vamos allá, al menos aquí podamos hacer la obra con ellos. Y ayudarlos a entender el plan de salvación, ayudarlos a entender el tiempo en el cual estamos viviendo y ayudarlos a entender también que ellos son invitados a formar parte del pueblo de Dios al final de la historia. Señor, nos ayude y nos bendiga para que por su gracia podamos ser esos misioneros que lleguen a estas masas de inmigrantes que están llegando a este país constantemente y compartir con ellos el mensaje de salvación en Jesús. Les invito de rodillas a terminar con una oración. Oh Dios, en esta noche te damos gracias porque tu palabra nos ayuda a entender la historia. Gracias porque estás en control de ella. Y aunque Satanás tiene sus agentes y sus agencias, tú también tienes tu pueblo. Tienes a tus santos ángeles. Y tienes todo lo necesario para contrarrestar la obra del enemigo. Ayúdanos en esta noche a reconocer el momento que vivimos. La nación donde hemos decidido venir a vivir. La situación presente y la situación que muy pronto será una realidad. Ayúdanos a serte fieles y leales y amar a aquellos que son nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y lo mejor que podemos hacer por otros es invitarlos a seguir a Jesús. Danos el descanso que necesitamos en esta noche. Y mañana temprano nos levantemos para encontrarnos con Jesús. Señor, rogamos en esta noche por los líderes de las naciones. Señor, muchos de ellos son agentes del enemigo, pero todavía quedan caudillos allí, hombres y mujeres que todavía defenderán, y lo están haciendo ya. Su voz se está levantando para defender la causa de la libertad. Libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad de salud, libertad de publicación, libertad de asociación. Señor, porque ellos en tu debido tiempo formarán parte de tu pueblo. Oremos por ellos y los apoyemos, Señor. Y que seamos hombres y mujeres de discernimiento
para entender lo que hoy día toma lugar. Gracias una vez más por iluminarnos, por llamarnos, por invitarnos y preparar lugar para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.